¿No sabes por quién votar al Congreso? Cada elección aparecen cientos de nombres y promesas, y conocer cada uno se vuelve muy complicado. Por eso creamos nuestro tarjetón de candidatos al Congreso, para explorar y comparar a los candidatos de forma más clara. Elige entre Senado y Cámara, y puedes filtrar por partido, coalición o movimiento al que pertenecen, su ideología, su posición en temas clave, revisar si tienen líos o cuestionamientos reportados y ver únicamente los perfiles que cumplen con lo que te interesa. Explórala en el link y úsala antes de votar. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta de Wadid Mansur para no ahogarse en las elecciones y ser el más votado de su partido en el Senado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 27 de febrero. Wadid Mansur es un conservador petrista, de la camada de conservadores que se aliaron con el gobierno de izquierda para crecer en las urnas y en cuotas burocráticas. De la Cámara quiere saltar al Senado y en su campaña aspiran a que tenga una de las votaciones más altas de un partido que se impulsa por la maquinaria y la política tradicional. Su fuerza electoral está en Córdoba, la región más afectada por la emergencia invernal de este año, y está en investigación en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente participar en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, la entidad encargada de atender la emergencia de su departamento. Hoy hablamos de cuando un escándalo judicial en plena campaña no parece ser suficiente para evitar la herencia de una casa política. Ever Mejía es el periodista que está cubriendo estas elecciones desde el Caribe para La Silla. Muchas gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por la invitación. El Partido Conservador está llevando una lista al Senado típica de Partido Conservador, ¿no? O sea, gente con votos, caciques, maquinaria, mermelada, uno que otro influencer, pero en general nos llamó la atención el grupo de representantes más jóvenes que están saltando al Senado y que han tenido alianzas con el actual gobierno. El mejor ejemplo de eso es Wadid Mansur. Ever, ubícanos en quién es él. Tati, él es un político joven, tiene 39 años y hizo carrera con Marco Daniel Pineda, que fue alcalde de Montería y hoy es senador. Tú sabes que en este periodo la bancada del Senado del Partido Conservador fue más crítica del gobierno Petro, con figuras como Efraín Cepeda o Nadia Ablel. Marco Daniel estaba en ese combo, pero Wadid Mansur estaba en la Cámara y allí los conservadores fueron aliados del gobierno apoyando sus reformas. A cambio de eso, estos tuvieron burocracia y cuotas en entidades como el Ministerio del Deporte y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, que es una entidad que se encarga de administrar obligaciones laborales y pensionales de la desaparecida empresa estatal, muy apetecida burocráticamente. Y en ese contexto es donde aparece la candidatura de varios representantes conservadores aliados del gobierno de saltar al Senado. Es el caso de Wadid Mansur en Córdoba y de Juan Carlos Wills, ex aliado de Fincho Cepeda, en Bogotá. De hecho, en ese grupo hay representantes como Ape Cuello, aliado de Mansur, que critican al Partido Conservador por olvidarse del trabajador y el campesino y servirle a los grandes empresarios. Wadid Mansur ha hecho su campaña política en Córdoba y está investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la entidad que tiene que atender la emergencia invernal en ese departamento. De hecho, ayer el Consejo de Estado pidió más pruebas para un proceso de pérdida de investidura de 9 congresistas, en donde Wadid Mansur está incluido. ¿Qué lectura haces de esta paradoja en plena elección? Sí, Tati, de hecho hay una valla que sobrevivió a la inundación y pues era de él y eso ha molestado o ha sido muy criticado. De hecho es una paradoja del pueblo que se hunde y del político que va en ascenso. Y pues justamente el escándalo de corrupción es por presuntamente haberse beneficiado de la entidad que atiende las emergencias. De hecho, él sacó un video hace poco pidiendo a la gestión del riesgo concentrar sus esfuerzos en superar la tragedia de las inundaciones. Y eso ha sido muy cuestionado en Bogotá por aparecer en ese escándalo de corrupción. De verdad me duele tener que enviar solidaridad a miles de familias cordobesas que hoy están pasando este momento tan difícil. Estoy con ustedes. Cuenten conmigo. Mansur está investigado por la Corte Suprema porque lo acusan de aprobar créditos a favor del gobierno a cambio de un contrato de 46.000 millones para la alcaldía de Cotorra, que era de un alcalde muy cercano a él. De hecho, hay chats entre él y la testigo estrella del caso en la que parece dejarle constancia de que estaba esperando algo para aprobar un proyecto. No digan que después uno es problemático, le escribió Mansur a la asesora del Ministerio de Hacienda. De hecho, los créditos para aprobar en el Congreso tuvieron muchas trabas, pero al final se aprobaron cuando se empezaron a gestionar los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo para alcaldes amigos de las congresistas. Wadid Mansur reconoce que gestionó el proyecto, pero que esa es su labor de congresista, gestionar.
Asegura que no pudo haberse robado la plata de un proyecto que no se hizo, pero pues no se hizo porque estalló el escándalo. A mí lo único que me cuestionan es haber hecho una gestión para el municipio de Cotor. Un proyecto que no existió. Aquí hay aspirantes que están en juicio, que están en investigación, que están acusados, condenados en primera instancia. Y perdóneme la expresión, la ha cogido con el más marica. Ahora, con la tragedia en Córdoba, su campaña ha menguado. ¿La ola invernal está impactando la forma en que se está haciendo campaña en Córdoba? Bueno, Tati, hablando con la gente de su campaña y de otros grupos políticos, ellos creen que las inundaciones van a afectar a toda la clase política. Y no tanto por un voto castigo, sino porque muchos de los afectados se tuvieron que desplazar de sus lugares y no podrán ir a votar. Además, las campañas en Córdoba tienen música, rumba, espuma, hay mucha fiesta y se ve mal en medio de una tragedia. Entonces, digamos que Guadix no será el único perjudicado, sino gran parte de la clase política en Córdoba. Claro, y también está a la cabeza de lista David Barguil, quien también es de Córdoba. Si la votación de Wadid Mansur no solamente va a estar concentrada en Córdoba, ¿de dónde más esperan sacar votos para llegar al top de votaciones en el Senado? Tati, dentro de la campaña aspiran a que sea uno de los 3 congresistas más votados del Partido Conservador. Para ponerlo en perspectiva, son alrededor de 150.000 votos. De hecho, A.P. Cuello ha dicho que Guadix va a ser el senador más votado del partido y pues eso es una inversión en plata y apoyo muy grande. Yo digo aquí a los amigos con tranquilidad que este pelado va a ser el senado más votado del partido. Él ya había sacado 113.000 votos en 2022 como candidato a la Cámara. Muchos eran votos suyos y otros de su fórmula Marcos Daniel. Pero Guadix se ha quedado con gran parte de la estructura. Entonces prevén una votación altísima que puede estar en los 70.000 votos en Córdoba. Todo eso pese a la tragedia. Pero además hay al menos 3 departamentos donde van a tener muchos votos. Cesar con A.P. Cuello. Que recordemos que su cara salió en un carro tanque que estaba entregando agua en Aguachica, Cesar. Y además es otro de los aliados del gobierno. Él gestionó 4 obras deportivas en el Ministerio del Deporte por 44.000 millones de pesos para alcaldías de sus aliados. Y esa es una enorme fortaleza de campaña. Otro departamento es La Guajira con Juan Loreto Gómez. Salpicado por la supuesta entrega de cupos indicativos en el Invías, que también está en investigación en la Corte Suprema. Otro de los candidatos más fuertes en La Guajira y ya tiene 50.000 votos desde 2022. Parte de esos votos irán para Guadix. Y además sumó un nuevo aliado, Franklin Lozano, que va a la Cámara del Partido Conservador en el Magdalena. Él venía de Cambio Radical. En 2022 su esposa sacó 55.000 votos, así que parte de esa votación irá para Guadix. Por todas esas sumas es que dentro del partido creen que será una de las votaciones más altas. Si se quema Tati, de verdad sería muy, muy sorprendente. Y pues nos va a tocar hacer otro huevo de por qué Guadix no llegó al Senado. Wadid Mansur parte 2. Al final, Ever Wadid Mansur representa una política muy similar a la que su generación ha criticado y que esa generación también ha escuchado las críticas de los más jóvenes. Es decir, una votación con maquinaria, aliados, montarse en el bus del gobierno, ganador, escándalos judiciales. ¿Qué lectura, qué mensaje hay ahí de cómo se sigue haciendo política que gana curules con más de 100.000 votos? Tati, pues primero, las campañas de los políticos tradicionales al Congreso no se ponen a debatir a favor o en contra del gobierno Petro, de si están a favor o no de la intervención en Venezuela, ni entran en muchos detalles de las reformas. Ellos se muestran como gente divertida y poderosa que gestiona proyectos para sus departamentos. Y Wadid Mansur no es la excepción. Entonces, sí, es una cara joven, pero no tan nuevo porque ya lleva 2 periodos en el Congreso. Pero además hereda la casa política de su papá, un ex congresista investigado por parapolítica. Así que más que una renovación, es una herencia de los clanes políticos en el Caribe y en Colombia. El mensaje que deja es que las curules están heredadas y que fue audaz en leer un momento político para acomodarse a favor del gobierno, que sigue siendo muy popular. Entonces, en vez de pelear por ideologías, Wadid, A.P. y Loreto han sido más bien pragmáticos en seguir cuidando y construyendo sus feudos políticos. Ever, seguiremos muy pendientes de la carrera al Senado. Muchas gracias por pasar por acá. No, gracias a ti por la invitación, Tatiana. Entramos a la recta final de las campañas de las primeras elecciones de este año. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.